vamos a establecer contacto en vivo y en directo con nuestro compañero en el exterior, nuestro compañero Edi Cifre, que está en Barcelona, para hablar de esto que tiene al mundo a maltraer, que se conoce como la viruela del mono o la viruela del simio, ¿no, Edi? ¿A dónde andás? ¿Cómo les va? Saludos. Hoy estamos en un lugar distinto, me están Sí. viendo dentro de un auto, porque estamos viniendo desde Terrassa, a unos 40 minutos de la ciudad de Barcelona, y justamente estamos en pleno movimiento. Estamos con unos colegas de Europa Press y de la agencia EFE, donde venimos de cubrir el tema de un crimen machista, bastante complicado, por eso me agarran justamente viajando, por eso estamos aquí. Sí, pero sale perfecto. ¿Con quién pudiste hablar en relación a este tema, Edi? El tema de la viruela del mono Sí. me estás diciendo, Sí, ¿no es sí, verdad? sí. Bueno, mira, el tema es el siguiente. Hemos conversado con el representante, el vocero en sí, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosias. Él nos dice que no hay que preocuparse, pero por otro lado, aquí en el Ministerio de Salud de España ya están haciendo llegar a distintas partes del país distintas dosis, para que miles de dosis de vacunas para ir tratando este tema. Porque te digo, hay 150 casos confirmados en 17 países del mundo, en donde, bueno, lo que preocupa, sobre todo a la Organización Mundial de la Salud, es de que esto se dio de manera simultánea en países fuera de África. Claro. Eso es lo que preocupa. Pero si te parece, compartamos el informe que le hemos hecho al doctor Membrillo, es el apellido. Él nos va a explicar claramente cuál es la situación hoy por hoy y qué es lo que hay que tener en cuenta. Atentamente lo vamos a escuchar. Vamos. Está en este momento. Estamos en el medio de la Rambla. Esto es Plaza Cataluña. Estamos en contacto ahora con el doctor Francisco Javier Membrillo de Novales, que él es portavoz de la Sociedad Española de Infecciología. Javier, bienvenido a nuestro informativo. Y bueno, una noticia que volvió a traer al tapete en los temores, sobre todo por lo que hemos vivido hace poco. Queremos que nos cuente un poco usted, que está tan en el tema. ¿Realmente es para preocuparse esto? Muy buena, muchas gracias por la oportunidad. Pues queremos desde nuestra sociedad lanzar un mensaje de tranquilidad. En un mundo todavía está viendo una pandemia como la de COVID, y que estos 2 últimos años hemos tenido que sufrir mucho sufrimiento personal en nuestras familias y todas las restricciones. Cualquier noticia sobre una enfermedad emergente causa preocupación, pero en primer lugar entra algo dentro de lo esperado. En un mundo con cientos de millones de viajes internacionales al año, que periódicamente alguna enfermedad ocasione un brote fuera del área geográfica donde habitualmente se circunscribe, entra dentro de lo esperado. Y segundo, que tenemos que tener claro que aunque el nombre viruela del mono o monkeypox nos pueda inducir al miedo, estamos hablando de una enfermedad menos grave, con bastante menos gravedad que la viruela, que aunque tenga el mismo nombre no es una subvariante de la viruela, es otra enfermedad, otro virus distinto, menos transmisible, mucho menos transmisible que la viruela y mucho menos transmisible que el COVID-19. No es una enfermedad con un alto potencial de transmisión entre persona a persona, que se transmita por el aire, y entonces el riesgo de aparición de una epidemia o pandemia con una transmisión descontrolada entre personas es prácticamente nulo. Bien, entonces, para llevar tranquilidad a la población, no estamos ante nada grave como lo que ya hemos vivido en estos 2 últimos años. Y por otro lado, ¿cuáles son aquellos síntomas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar que puede llegar a ser esta viruela del mono de la que se está hablando? Para hablar de los síntomas, lo primero que tenemos que tener claro es el mecanismo de transmisión. En este brote, porque estamos hablando de una enfermedad en la que habitualmente el contagio se produce en África por contacto con animales contaminados, en este caso estamos hablando de la transmisión entre personas, que ocurre fundamentalmente por el contacto estrecho, sobre todo por las vesículas que se forman, y de forma muy poco habitual por gotas respiratorias, como decíamos antes. Entonces, por regla general, una persona que tiene síntomas sin haber tenido un contacto de riesgo no tiene que pensar en ello. Es una enfermedad en la que generalmente va a aparecer un enrojecimiento y unas vesículas, unos puntitos o unas manchitas rojas que luego se van a convertir en unas vesículas, en unos granos llenos de líquido que luego se van a explotar y van a enterrar. Aparece el lugar de contacto. En África,
Normalmente en personas que habían tocado a esos animales les aparecían en las manos. Después de eso, un febril en especie, una erupción rojiza en todo lo que es el tronco o la cara, y luego a continuación esas mismas vesículas podían aparecer en el resto del cuerpo. En el brote en el que nos encontramos ahora mismo, en el que el contagio se ha relacionado con relaciones sexuales esporádicas con personas desconocidas, estamos hablando de personas que después de haber tenido una relación esporádica desconocida se encuentran que les aparecen unas lesiones que podrían confundir como con granos en región pélvica o en región glútea en caso de sexo anal. Ese sería el síntoma un poco que nos haría pensarlo, pero no es algo que tengamos, insisto, que preocuparnos. Llevar tranquilidad a la población y para cuidarnos de algún modo, protegernos de algún modo ante un eventual caso de que tengamos a una persona con estas características. Es importante explicar que no es propiamente una enfermedad de transmisión sexual en el sentido de que el contagio no se produce por el semen o los fluidos vaginales. Lo que nos contagian son esas vesículas con ese líquido lleno de virus que se rompe. Y bueno, llevamos un poco más de tranquilidad a la población que se vio bastante alterada. Francisco Javier Membrillo de Novales, portavoz de la Sociedad Española de Infectología, muchísimas gracias por haber estado en nuestro informativo. Gracias a ustedes, buenos días.